compañeras, nos encontramos con Fabián Psolski, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana. Director, ¿cómo está? Bueno, me gustaría empezar preguntándole sobre cómo fueron los resultados que tuvieron sobre este seminario del día martes y cómo puede traducirse este seminario a acciones concretas. Gracias, muchísimas gracias por la invitación y a la gente que nos está viendo. Creo que realmente es yo no diría un hito, pero sin embargo nosotros hacemos este tipo de seminario para poder reunir los actores principales para tratar de resolver o avanzar los problemas que el país encuentra. Solo para entrar un poco en el contexto, nosotros desde la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana organizamos desde varios años muchos seminarios así bajo, digamos, el paraguas un poco de ciudades conectadas, ciudades inteligentes, que se le puede llamar. Seminarios así, el mes anterior, por ejemplo, hicimos un seminario de movilidad urbana y sostenible, en donde usted sabe, ya estamos ya con un metro desde poco. Estamos con la aerovía también en Guayaquil y el tranvía en Cuenca, por ejemplo. Entonces creo que ya estamos con la modernización, justamente juntando los actores, como le había comentado, para que justamente podamos seguir avanzando, ¿no? Además, nuestro rol como Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana es justamente impulsar un poquito el conocimiento y un poquito lo que se hace desde ya Francia y con las empresas que tiene obviamente un know-how que se podía que el Ecuador ya puede, para acompañar justamente a los ecuatorianos, apoyarles justamente en su desarrollo en ese sentido, ¿no? Entonces, para un poquito poner en contexto, en cuanto al seminario, justamente, bueno, fue la tercera edición del seminario. Usted sabe y todo el mundo sabe porque lo hemos vivido, este problema que tuvimos el año anterior con apagones hasta 14 horas al día, entonces creo que ya todo el mundo estaba un poquito ansioso para saber qué va a pasar, cómo vamos a resolver eso. Obviamente no es tan fácil. La idea es que ya no mañana vamos a todos estar seguros y dormir tranquilos. No, todavía falta mucho por recorrer. Sin embargo, creo que este acercamiento tanto con las autoridades públicas, lo que se hizo justamente durante el seminario, a donde tuvimos la presencia de la viceministra subrogante de Ambiente. Le voy a explicar por qué es importante también. También estaba presente un representante del Ministerio de Energía y Minas en lugar del ministerio que finalmente al último no pudo venir a acompañarnos. También nos explicó algo interesante sobre el tema. Y Fabián Calero, que es el viceministro de Electricidad y Energía, que también nos dio un poco el panorama de cómo está el Ecuador actualmente en energía. Le voy a dar un poquito los temas principales porque hay que poner en contexto un poquito lo que hemos vivido, ¿no? También estaba presente Pablo Ceballos, que es el secretario de Inversión Público-Privadas en Ecuador. Usted sabe que ya al Ecuador obviamente le falta drásticamente dinero y obviamente todo lo que se puede hacer, lo que puede generar, apoyar a Ecuador a crecer es con apoyo de inversión extranjera. Entonces, ese es un poquito, y local también y nacional también. Entonces, este es un punto también interesante y sobre todo una mesa conformada por multilaterales como Bilinvest, como Proparco, que Proparco es el brazo privado de la Alianza Francesa para el Desarrollo, que es un banco público que presta a los estados. También estaba presente con nosotros Produbanco, Procredit también, que permite también a las personas industriales medianas aquí localmente tener acceso a crédito verdes justamente para implementar un poco esta acción, ¿no? Entonces creo que este es un poquito lo que tuvimos durante el evento y finalmente, bueno, podemos recalcar que con la presencia también de nuestro embajador de Francia, el señor Philippe Letria, que da yo a conocer que finalmente Francia es un país que apoya obviamente al Ecuador, quiere apoyar al Ecuador. Hace poco usted sabe que el presidente de la República estuvo de un viaje en Europa y finalmente pasó por Francia. Creo que hubo realmente una gran discusión muy constructiva con Francia, en lo cual se abordó los temas estratégicos, ¿no? Entonces, un sector estratégico que es de la energía, justamente lo recalcó el embajador, va a tener bastante apoyo de nuestra parte justamente en conocimiento
Más que todo porque ya nosotros hemos pasado por un camino duro, largo y conocemos un poco los errores que no hay que cometer. Claro. Entonces, estamos aquí justamente para apoyar siempre en ese sentido. En el sentido. Si quiere que ya sigue explicando todo, sí, No se preocupe, yo pero tengo si aquí tiene las algunas preguntas más. Yo lo que me preguntaste preguntas. inicialmente, un poquito cuáles son, digamos, el balance, un poquito de todo eso. Ya, entendemos que ya el Ecuador es un país realmente privilegiado porque tenemos unas fuentes naturales que nos permiten generar energía que son inagotables. Entonces Ajá. tenemos sol, que es el país del Ecuador, entonces obviamente tenemos sol todo el año. Hay una posibilidad, no me acuerdo bien las cifras exactas, pero 2000 megavatios, 12.000 megavatios Ok, de- de posibilidad de instalación en electricidad fotovoltaica. ok. Tenemos también todavía hidráulica, perdón, Hidroeléctrica. hidroeléctrica también que nos permite tener más energía. Actualmente es lo que nos apoya el Ujú. Ecuador, justamente el 70% o más de la energía producida en el Ecuador es justamente hidroeléctrica. Ajá. Sin embargo, cuando llegamos a problemas como lo tuvimos el año anterior de estiaje, dependiendo, obviamente, dependemos un poco del clima y bastante del clima también, entonces no tiene que ser la única fuente. Claro. Tenemos que diversificar las fuentes de energía. Ujú. Tenemos fotovoltaica, como le había comentado, también tenemos proyectos de eólicos. Ujú. De hecho, hay una empresa francesa, Cobra, que está justamente empezando un proyecto eólico en Bionaco, Ok. por Loja, en el Ajá. sur del Ecuador. Estoy, si no me equivoco, estamos hablando de 50 megavatios más o Ok. menos, que es obviamente importante para aportar a todo el sistema. Y hay proyectos adicionales que pueden ser también la geotermia. Es un proyecto todavía un poquito de largo plazo, sin embargo, la geotermia es una fuente de energía, yo diría que inagotable, en el sentido que una vez que está empezado a hacer los trabajos y recuperar esta fuente de calor que Ujú. tenemos en el subsuelo, no olvidemos que estamos atravesados por una cordillera y montañas que permite justamente recuperar este calor. Acá, montañas volcánicas que tenemos acá. Entonces, obviamente, este nos va a permitir después tener una fuente realmente de por vida, si se Claro. sabe mantenida, ¿no? Entonces, creo que este es un poquito de la parte del ministerio. También podemos recalcar que hace poco se rehabilitó una hidroeléctrica Ujú. que estaba sin funcionar desde varios años, que es Toachipilatón. Ajá. Entonces aporta más de 200 megas también en el sistema. Hay otros más que están en camino. Y hay que recalcar también la apertura por parte del ministerio para que los industriales puedan autogenerar justamente electricidad Claro. de energía renovable sin necesidad de tenerlo por parte de la red nacional. Ok. Entonces va a Ajá. aliviar bastante eso. Entonces ese es un Totalmente. poquito el plan. También tiene, todo el mundo lo sabe porque es público, igual van a contratar seguramente algunas empresas para Ujú. implementar la termoeléctrica. Obviamente no nos gusta mucho porque no es tan ecológica, porque utiliza diésel. De hecho, el secretario del ministerio nos habló también de gas. Ujú. El gas obviamente es un derivado de petróleo, sin embargo, nos va a apoyar para justamente cuando no hay suficiente petróleo o el petróleo, yo diría que es realmente más dañino finalmente que el gas, que se Ujú. puede utilizar y hacer funcionar estas termoeléctricas Sí. con turbinas dual que acepte tanto el gas, tanto Ok. el diésel, ¿no? Entonces, ese es un Ajá. poquito lo que se habló desde el ministerio. Ok, y bueno, pasando un poco a esta transición enérgica de Uh la que -huh. justamente me está hablando, ¿usted piensa que el Ecuador sí tiene la voluntad política y técnica suficiente para que esta transición se concrete a corto o mediano plazo? Hay elementos que nos hace pensar que sí. Ujú. Le puedo dar otro ejemplo. Bueno, para poder construir una central fotovoltaica o eólica, etcétera, entonces se necesita muchos permisos, muchas licencias, muchos permisos más que todo, ¿no? Lo que pasa es que aquí
hasta el momento, hace poco, y justamente es una noticia que un poquito que fue primicia un poco durante el seminario, es que mantenía, digamos, la reglamentación de estas de otorgar las licencias ambientales, porque la licencia ambiental es la que más tiempo se demora. Entonces, estamos estimados que se demora más o menos hasta 2 años para obtener una licencia ambiental. Vemos que, por ejemplo, un campo fotovoltaico no, digamos, no es tan dañino como, por ejemplo, hacer un pozo petrolero, obviamente, sí. Pero se demora el mismo tiempo. Entonces, ya faltaba de una más agilidad de este lado. Y el ARCONEL, que es el ente que regula justamente un poco toda la parte eléctrica, ellos justamente tienen por parte del Ministerio de Ambiente, le dieron la disposición de asegurar la licencia ambiental por toda la parte eléctrica. Entonces, ese va a permitir que vamos a ir mucho más rápido de este lado. Hay un tema económico también de asegurar los fondos para poder suplir en caso que la distribuidora eléctrica del Ecuador, que son empresas nacional privadas, que pueden pagar a todas las empresas privadas que construyen campos fotovoltaicos, por ejemplo, porque los van a vender al Estado y son las distribuidoras que les paguen nuevamente, ¿no? Entonces, para asegurar este pago, se ha creado un fondo gracias al Banco Interamericano de Desarrollo, que también participaron en nuestro evento, que fueron nuestros aliados, que va a permitir justamente que todo el mundo puede trabajar tranquilamente sin tener problemas, que no esté pagado, que se pare una producción de electricidad, etcétera. Entonces, de este lado realmente estamos contentos. Creo que, como tú lo dijiste, creo que a mediano plazo ya estamos avanzando bastante bien. Ok. Y bueno, también uno de los principales problemas, como sabemos, es la caída de los contratos públicos que se han dado en el Ecuador y la desconfianza para la inversión, sobre todo. ¿Ustedes qué mecanismos proponen para reactivar la confianza y sobre todo atraer el capital extranjero al país? Bien, obviamente con lo que se ha dicho por parte del ministerio, esa es una parte muy importante para que sepamos cómo va justamente manejar eso el Estado. Obviamente tiene que dar esta seguridad jurídica, también está la parte económica. Sabemos que todavía el Ecuador tiene un riesgo país alto. Y todo depende obviamente de préstamos extranjeros, ¿no? De préstamos multilaterales que se hace por parte del BID, de la FD, de la CAP, de otros del Banco Mundial sobre este tema. Creo que en la intervención que tuvimos del BID ya ellos sí están dando bastantes signos de confianza. De hecho, van a ir en Washington para negociar los fondos, como le dije, que son estos fondos de seguridad de reserva que permite pagar a las empresas extranjeras por la implementación de generación de electricidad. Y obviamente a partir del momento que un inversor, aquí en el Ecuador, una empresa extranjera que viene a invertir en el Ecuador, tiene esa seguridad económica que va a poder, después de haber implementado esto, va a ser pagado y que haya una garantía, entonces obviamente sí va a fluir un poco más. Entonces creo que este es lo que tiene que recordar. Ok, bueno, y desde su visión ahora, ¿cuáles son estas barreras más críticas que enfrentan hoy los proyectos de energía renovable en el Ecuador, especialmente en términos ya sea de licenciamiento ambiental y normativas? Como le había comentado, entonces la parte de licencia ambiental estamos ya, digamos, no solucionada, pero digamos le dieron un giro más ágil, va a permitir que en vez que el Ministerio del Ambiente se demore tanto tiempo para otorgar estas licencias ambientales, todos los proyectos eléctricos o de energía eléctrica va a ser ARCONEL que le van a dar, y ARCONEL no tiene tantos licencia ambiental que manejar, que gestionar, y por eso va a ser mucho más ágil de ese lado. Entonces va a ser más corto el tiempo. Ese es uno. El segundo punto es justamente que, bueno, como le habíamos comentado, la parte económica que es importante, que va a permitir que las empresas pueden avanzar, ¿no? Totalmente. Bueno, y nosotros sabemos que Francia ha tenido una cooperación muy activa en este tema. Además, ¿puede decirme qué lecciones o modelos europeos podrían aplicarse de forma realista aquí en el Ecuador?
Los modelos que tenemos, bueno, es que es difícil aplicar un modelo que tenemos en Francia porque cada país tiene su legislación, sigue sus reglamentos y su manera de funcionar, ¿no? Entonces creo que justamente como lo dijo Pablo Ceballos durante su intervención en Alianza, entonces creo que hay que adaptar las alianzas, que puede ser alianza pública-privada, concesión, etcétera, en función del entorno, en función del proyecto. Okay. Entonces creo que ya este es algo que se está analizando. Creo que obviamente la concesión es una parte que permite también hacer que funcione bastante bien. Quiero regresar un poquito también por el alivio que vamos a tener, que va a tener la red nacional para suplir o para otorgar toda la energía que se solicita. Okay. Es justamente esta nueva reglamentación que permite a los industriales de autogenerar su propia energía y también devolver el excedente a la red eléctrica. Entonces, ese se ha aliviado justamente en trámites, en costos, etcétera, y hay una nueva reglamentación que todo el mundo esperaba y que está justamente en funcionamiento, que justamente va a permitir que, y de hecho, los industriales están empezando, gracias a esta regulación, a contratar empresas que les instale un sistema de fotovoltaico, por ejemplo, la mayoría de los casos, puede haber también pequeños hidroeléctricas que les van a permitir justamente autoabastecerse y no depender del sistema. Entonces, si mañana hay un apagón, ellos van a seguir funcionando. Okay. Y obviamente todo lo que ellos necesitaban de la red nacional y que hizo que el año anterior no había suficiente energía para entregarle a todo el mundo, ellos no lo van a necesitar. Okay. Entonces va a aliviar un poco el sistema. Claro. Creo que ese también hay que recordarse. Okay. Bueno, y finalmente, ¿cuál sería un mensaje para para quienes van a tomar la decisión en el país, claramente? Bueno, seguir conversando. Creo que es muy bueno tener reuniones como la que tuvimos, por ejemplo, seminario así, en lo cual, obviamente, a veces es difícil contestar a una pregunta porque cuando uno tiene la respuesta exacta a este momento, entonces se pone en una posición un poquito delicada. Pero creo que ya hay que seguir trabajando en conjunto. Nosotros desde Francia, desde la Embajada de Francia, hablo en nombre de la Embajada también, están dispuestos obviamente a seguir conversando y apoyar el Ecuador en lo que necesita, en asesoramiento, en financiamiento y en empresas que quieren entrar en el país. Creo que este es un poquito lo que todo el mundo tenemos que hacer y obviamente cada uno de nosotros tiene que ser consciente que el ahorro de energía también es importante, ¿no? Entonces, sí. Obviamente lo que se dice, ¿no? Apagan la luz cuando no está en su casa y que no está todo prendido, si no está en un espacio de su casa que no lo utiliza, apague la luz, etcétera, todo que sea consciente de eso, ¿no? ¿Usted cree que los ecuatorianos estamos a tiempo para evitar una crisis más profunda? Yo pienso que estamos en buen camino. Okay. Yo no digo que podemos, no vamos a regresar a crisis como el año anterior, o que sea obviamente implementado, obviamente acciones para evitarlo. Sin embargo, bueno, todo puede pasar. Yo no, la verdad no sé exactamente, sí no lo puede contestar. Okay. Pero creo que vamos a hacer todo, igual todas las partes van a hacer lo necesario para evitarlo. Ok, muchas gracias, director. Volvemos con ustedes a estudios.